¿Hay un trasfondo espiritual detrás de los abortos? Hubo otra señal tangente de Baal en Estados Unidos. Baal fue el primero. Él abrió la puerta a los otros dos dioses. Bienvenidos a la segunda temporada de La Oveja del Pastor Podcast. Bendigo esta segunda temporada y te bendigo a ti también. Gracias por estar aquí. Es un placer presentarte el episodio 1 titulado El regreso de los dioses. ¿Qué tal si te dijera que hay un trasfondo espiritual detrás de los abortos? Y si te digo que una diosa maligna, adorada por antiguas civilizaciones, es la causa espiritual detrás de los transgéneros. Junio es el mes del orgullo gay. Y si te cuento que surgió así, a causa de una revuelta en un bar de Estados Unidos, ¿qué tal que la fecha y circunstancias de ese suceso fueron determinados por un misterio de épocas pasadas relacionado con la luna, el sol, el antiguo calendario de Babilonia y el pronunciamiento de un hechizo? Todo esto y más en el episodio de hoy, que es un review de un libro titulado, asimismo, El regreso de los dioses, porque durante esa temporada tendremos muchos reviews de libros cristianos y el libro de hoy es del autor Jonathan Cahn. El autor empieza diciéndonos que los dioses, con D minúscula o entes, parte de un misterio oculto en las antiguas inscripciones del Medio Oriente. Están relacionados con los acontecimientos actuales de nuestro mundo, que la dinámica de la mitología antigua se ha desarrollado realmente en nuestro tiempo. El autor nos habla de los Shedim, que representan a dioses e ídolos de las naciones con las que se juntó Israel cuando se apartó de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio el autor traduce: sacrificaron a Shedim, no a Dios, a dioses que no conocían, nuevos dioses que habían venido. Eso está en Deuteronomio 32:17. El texto bíblico dice, en lugar de Shedim, demonios. Shedim proviene de la raíz hebrea shut, que significa actuar violentamente, arrasar, devastar. Y hay solo una vez más en las escrituras hebreas que se usa esta palabra. Sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en una trampa para ellos. Incluso sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a Shedim. Eso está en el Salmo 106, 36, 37. El Nuevo Testamento también, Pablo escribe allí a los corintios que los gentiles sacrificaban y que lo que ellos sacrificaban lo sacrificaban a los demonios, no a Dios. Entonces, estos dioses de la antigua Canaán y Fenicia no eran productos de la imaginación pagana, sino entidades espirituales reales. En este libro que vemos hoy, cuando se habla de dioses, se refiere a los espíritus que existen y operan detrás. Uno de los textos bíblicos base del libro de Jonathan Cahn son las siguientes palabras de Jesús. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, va por lugares secos buscando descanso y no lo halla, no lo encuentra. Luego dice, volveré a mi casa de donde salí. La clave son las últimas palabras de la parábola, que el postrero estado de aquel hombre es peor que el primero. Jesús agrega, así también será con esta generación perversa. Entonces el autor señala que la parábola no se trata de la posesión individual, sino de la posesión colectiva o masiva, la posesión de una generación, una cultura, una civilización.
Cuando llegó la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Evangelio, eso trajo liberación, es decir, una casa en orden, una civilización limpia. Los espíritus siguen existiendo, pero afuera. ¿Cómo volverían a entrar los espíritus a la casa de la que fueron expulsados? Solo puede suceder si la civilización se aparta de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Lo que yo entiendo de eso es que si nuestra civilización se apartó de Cristo y del Espíritu Santo, quedó vacía, y eso permite la entrada de los espíritus malos. El autor nos pone de referencia a Estados Unidos, que nos guste o no repercute en gran manera en nuestros países. Jonathan Cahn nos dice que hay una fuerte conexión entre Estados Unidos e Israel. Ambas naciones fueron consagradas a Dios desde sus inicios. Jonathan Cahn señala que Estados Unidos se estableció siguiendo el patrón del antiguo Israel. Incluso existen unas palabras pronunciadas por el líder John Winthrop durante los días de la fundación que se basaba en lo que Israel dijo, en lo que Moisés dijo a los israelitas. Si Estados Unidos seguía los caminos de Dios, sería bendecida, próspera y poderosa. Pero también hubo una advertencia. Pero si nuestro corazón se desvía y no obedecemos, sino que somos seducidos, adoramos y servimos a otros dioses, a nuestro propio placer y a favor de nuestras ganancias, y servimos a todo eso, ciertamente pereceremos. Y pues el libro finalmente nos presenta a 3 dioses que causaron la apostasía de Israel y de Estados Unidos. El primero es Baal. La Biblia habla tanto de Baal como de los Baalim o Baales, porque era uno y al mismo tiempo muchos. En Jueces, la Biblia enseña que los hijos de Israel abandonaron a Jehová y adoraron a Baal. Aquí se destaca que Baal también fue conocido como Zeus y Júpiter. Esta entidad es el líder de los espíritus. El autor nos revela que Baal para Israel era la personificación del paganismo, era el antidios de Israel. Se oponía al Dios verdadero. Fue aquí quien separó a Israel de su creador. Su misión era tomar una nación que había conocido y había sido consagrada a Dios y apartarla. Y fue el primero en llegar a Estados Unidos para abrirle el camino a los demás. ¿Cómo el autor revela que Baal entró a Estados Unidos? Por las señales. Estados Unidos era orgullosamente cristiana. Los periódicos publicaban resúmenes de sermones. No era extraño que canales de televisión se despidieran por la noche con un sermón o una oración. Los políticos citaban libremente a Jesús y los valores cristianos en sus discursos públicos. La oración era habitual en las escuelas, entre otras cosas. Sin embargo, se eliminó la oración de las escuelas. Su entretenimiento ya no promovería la moralidad bíblica. Mencionar a Jesús en público sería cada vez más visto con hostilidad. Y los 10 mandamientos. En el caso de Estados Unidos, se citaron específicamente como la piedra angular sobre la que se construiría la nueva sociedad. Entonces, Baal lo que hace es apartar a la nación de Dios, y en 1980 la Corte Suprema dictaminó que ya no era legal exhibir los 10 mandamientos en las escuelas públicas y también fueron desterrados de las plazas públicas. Baal le hizo a Estados Unidos lo mismo que a Israel, lo volvió contra sí mismo. ¿Y recuerdan cuando las naciones paganas fabricaban ídolos fundidos? Pues el autor señala que el toro era el símbolo relevante de Baal. El toro encarnaba su poder y su vínculo con la fertilidad.
Era el dios de la prosperidad, señor de las lluvias, fertilidad, ganadería, florecimiento y lucro. Y fue Wall Street donde se manifestó más claramente el espíritu de Baal. Wall Street, la prosperidad del mercado de valores, había estado ligada durante mucho tiempo a la bonanza de Estados Unidos. Por tanto, llamaba la atención que el símbolo que llegó a personificar la prosperidad de Estados Unidos fuera un toro. Recordemos el toro joven, el becerro, en la apostasía de Israel en el monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando fabricaron el becerro de oro? Nada es casualidad. Baal se materializó en Wall Street en diciembre de 1989, enorme, de más de 3 metros de alto y casi 5 de largo. Cuando Israel se apartó de Dios, se llenaron de ídolos, y no es un accidente, sino una dinámica inalterable. La razón es que cuando se quita a Dios, la necesidad de adorarlo permanece. Y así pasó también con Estados Unidos. A medida que la nación se apartó de Dios, comenzó a deidificar los objetos de su cultura. La adoración a Baal era pura carnalidad y vulgaridad. Así que Estados Unidos experimentó un proceso de vulgarización. Pero además del toro, hubo otra señal tangente de Baal en Estados Unidos: el arco. En el siglo I, en la ciudad de Palmira, lo que ahora es Siria, se construyó un templo para la adoración de Baal, y un siglo después se construyó un segundo templo en la misma ciudad, cerca del primero, y menos de 100 años después se añadió un arco monumental, el Arco de Palmira. Este arco estaba de pie entre los dos templos. Era la puerta por donde entrarían los habitantes de Palmira para rendir culto a su deidad. En el 2015, ISIS invadió Palmira y destruyeron los 2 templos de Baal y también el arco. Y al año siguiente, en septiembre, apareció en Nueva York un extraño objeto, pesando casi 11 toneladas de mármol egipcio y elevándose más de 6 metros del suelo. Era un arco, una recreación gigantesca del arco que conducía al templo de Baal. El autor Jonathan Cahn señala que incluso la ubicación fue significativa. Se erigió en el Bajo Manhattan, a la entrada del distrito financiero de la ciudad. Sí, cerca de donde estaba el toro fundido de Wall Street. Pero realmente la relación de Estados Unidos con Baal comenzó mucho antes. En 1753, un erudito británico llamado Robert Wood publicó Las ruinas de Palmira después de una expedición al Medio Oriente a Palmira. Se cree que a través de este libro, los elementos del antiguo templo de Baal fueron incorporados al edificio del Capitolio de Estados Unidos. También se cree que uno de los dibujos de ese libro, el del águila, de uno de los templos de Palmira, salió el gran sello de los Estados Unidos. Lo que sucedió en Sinaí fue un prototipo y modelo de apostasía nacional. El diseño se está reproduciendo en Estados Unidos y la civilización occidental. El alejamiento de la palabra y los caminos de Dios, el rechazo de los 10 mandamientos, el proceso de deificación, la adoración y servicio a los ídolos, el reemplazo de Dios con una inundación de sensualidad y libertinaje. El autor señala que Baal fue el primero. Él abrió la puerta a los otros 2 dioses, a las otras 2 entidades que llegaron después. Y esos los veremos el próximo viernes. Muchas gracias por escuchar La Oveja del Pastor podcast. Nos escuchamos la próxima semana.